Amén, hermanos, pues buenas noches a todos. Vamos a continuar hoy con nuestro capítulo 3, en el cual pues vamos a ver algunas herramientas que son necesarias obviamente para la elaboración de un sermón expositivo. ¿Cuál es la importancia de poder tener un sistema de estudio? Bueno, eh, claramente vamos a necesitar la ayuda de un proceso para que sea eficaz nuestra investigación, nuestro estudio. Sin lugar a dudas es tan necesario, digamos que este es como el ABC para poder elaborar un sermón de pies a cabeza. Entonces, voy a citar literalmente las palabras del autor y ya si hay alguna pregunta al final podemos platicar un poquito al respecto. La exposición bíblica relevante y clara no se da domingo a domingo ni por intuición ni accidentalmente. Los buenos expositores tienen sistemas de estudio. Es decir, no llego el domingo, me paro en el púlpito y empiezo a decir lo que se me viene a la mente, o como dicen algunos, lo que el Espíritu me quiso revelar en ese momento. No, es un error muy grave. Se necesitan horas de preparación. Se necesita un estudio bíblico profundo para que a la hora de exponer justamente podamos transmitir. El propósito es ese, transmitir las palabras de Dios a la audiencia, y entonces eso provoque en el corazón de las personas obviamente fe y arrepentimiento. La predicación bíblica eficaz requiere visión, imaginación, sensibilidad espiritual, ninguna de las cuales viene por seguir simplemente instrucciones. Es decir, no podemos casarnos con un método específico o con un sistema de estudio específico. Aquí claramente va a requerir nuestro corazón, nuestra espiritualidad, nuestra visión, nuestros pensamientos. Es tan importante que cada uno de nosotros podamos, como ya hemos visto anteriormente, comprometernos justamente con el estudio de la Escritura, orar a Dios, tener un corazón sensible. Eso habla justamente de que hay un deseo profundo de nosotros de poder compartir la Escritura de manera fiel. Como digo, no hay un sistema de estudio con el cual nos debemos de casar o seguir, o no se trata simplemente de seguir instrucciones. Tenemos que tener justamente una visión, una imaginación. Nuestros pensamientos son esenciales también a la hora de elaborar un sermón. Aunque se requiere toda una vida de contacto con las escrituras y con la gente para madurar la predicación, el aprendiz necesita también cierta ayuda específica para saber cómo comenzar. Hermanos, no lo sabemos todo, necesitamos ayuda, necesitamos prepararnos, necesitamos estudio. Obviamente, como bien lo comenta el autor, es necesario que cada uno de nosotros tengamos un celo muy profundo por el estudio de las escrituras. No es como que el conocimiento viene de pronto o como dicen algunos, es que Dios me reveló. No, necesitamos un estudio profundo. Necesitamos cada quien aportar nuestra mente, nuestro espíritu. Poco a poco la experiencia nos va a ir dando también pues ese jugo, esa chispa, digamos, eso que finalmente cada individuo le puede aportar a un sermón. Eso es lo que finalmente se hace notable o se hace diferenciar de otros predicadores, ¿no?
Y a partir de una práctica repetida, en esta tarea difícil de estudiar, de pensar, de elaborar un estudio exegético, pues cada uno de nosotros vamos a ir desarrollando nuestro propio método de trabajo. O sea, conforme nosotros vayamos adquiriendo experiencia, vayamos tomando en cuenta las herramientas o digamos, en este caso estamos aprendiendo un sistema de estudio, pero con el tiempo se nos va a hacer muchísimo más fácil adquirir nuestro propio método de estudio. Eso va a depender de cada persona centrada en el oficio de elaborar un sermón. Pero el hecho de que podamos conocer la manera en que otros trabajan, eso también nos da confianza y también nos contribuye a tener un uso eficiente de nuestro tiempo y de nuestra energía. Es decir, que si yo quiero comenzar a elaborar un sermón desde cero, no necesariamente tengo que pasar muchísimo tiempo tratando de elaborar un sermón. Hay herramientas y justamente el propósito de este curso es poder proporcionártelas para que tú puedas elaborar un sermón y no gastes horas y horas tratando de hilvanar piezas, ideas, etcétera. O sea, esto es una herramienta eficaz para la hora de que tú puedas elaborar un sermón. Bien, en este espacio vamos a ver algunas etapas de la elaboración de un sermón. Hoy solamente vamos a ver 3 etapas que digamos que son como los cimientos, y más adelante vamos a ir avanzando en las etapas de la elaboración de un sermón. ¿Cuál es la etapa número 1? Bueno, escoger el pasaje en el que se va a basar nuestro sermón. Primero lo primero, ¿no? ¿Qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué pasaje de las escrituras voy a extraer mi sermón? Esas son preguntas obvias que nos debemos de formular a la hora de elaborar un sermón. ¿De qué voy a hablar? ¿En qué pasaje me voy a basar? Bueno, para esto es importante tener una planificación. Estas preguntas, hermanos, para elaborar un sermón no se deben de hacer, como quien dice, de la noche a la mañana. O sea, ¿sabes qué? A mí tengo el privilegio de poder compartir esta semana. Bueno, para eso debe haber una planeación. Tenemos que organizar un calendario. Un ministerio consciente en las escrituras depende de una cuidadosa planificación para todo el año. El expositor prudente ahorrará tiempo dedicando cierto periodo a preparar un calendario de predicación. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es necesario tener una planificación? Bueno, justamente porque no podemos simplemente agarrar un texto y decir, esto lo voy a predicar esta semana, esto lo voy a predicar la siguiente semana, y ahí lo que vaya surgiendo, dependiendo la necesidad, entonces voy acomodando mi diálogo. No, más bien, teniendo yo un conocimiento de las necesidades puntuales de la congregación, entonces yo comienzo a planear, pero con mucho tiempo de anticipación. Cito literalmente, la visión y la preocupación del predicador se verán reflejadas en la verdad bíblica que ofrezca su gente. En este ministerio el expositor sirve como constructor de puentes, esforzándose por vincular la palabra de Dios con las preocupaciones de los hombres y mujeres. Para ello, y aquí quiero resaltar esto bien importante, tiene que estar familiarizado con las necesidades de su iglesia, como con el contenido de su Biblia. ¿Qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? Bueno, para eso es necesario
tener un conocimiento de las necesidades de la iglesia. Aunque relacione las escrituras con la vida de su gente en diferentes formas, nada será más importante que la elección de lo que enseñará a lo largo del año. Tenemos que tener una conciencia, un conocimiento de lo que vamos a pararnos a predicar en el púlpito. Por ponerles un ejemplo, desde hace ya 2 años atrás yo comencé a predicar expositivamente el Evangelio de Mateo. A la fecha no hemos terminado de predicar el Evangelio de Mateo y estoy convencido de que nos va a llevar 1 año más. Ahora, ¿por qué Mateo? Muchos se han de preguntar, bueno, ¿por qué Mateo? Porque justamente el tema de Mateo, o de todo el Evangelio de Mateo, es justamente la llegada del reino de Dios. En vista de las necesidades puntuales que nosotros identificamos en la iglesia, el equipo de liderazgo, en este caso mi esposa y yo, tuvimos a bien el hecho de poder considerar la predicación de este evangelio con la finalidad de que nosotros como iglesia podamos relacionarnos con el propósito que tiene el reino de Dios. Y bueno, se derivan muchísimas cosas, muchísimas enseñanzas, hay muchos temas de los cuales hablar. Los evangelios están llenos de tanta enseñanza, de tanta comida espiritual como tal. Y sin embargo, hemos visto cómo la palabra de Dios viene a nutrir y viene a suplir, viene a proveer justamente a las necesidades puntuales de nuestra congregación. Bien, la unidad de pensamiento. Esto nos va a ayudar justamente para, a la hora de preparar un calendario de predicación, nosotros podamos determinar a través de la separación de los párrafos qué es lo que se va a predicar cada semana. Para esto es necesario leer los libros, en este caso, por ejemplo, trayendo otra vez el ejemplo del Evangelio de Mateo, leer el Evangelio varias veces, para después dividirlos en porciones que se van a exponer cada semana. Para eso es necesario buscar las ideas del escritor bíblico. Para esto ahorita vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar a entender cuál es la idea principal del libro, qué es lo que finalmente en este caso el evangelista Mateo quiso transmitir a sus primeros lectores. Los esfuerzos por dividir las escrituras en párrafos reconocen los principios básicos del desarrollo y la transición del pensamiento. Siempre tenemos que tener en mente que a la hora de predicar y elaborar un sermón, siempre hay una idea principal, hay un contexto. No se trata simplemente de traer una idea aislada del resto del contexto inmediato y del contexto de todo el libro. Siempre tenemos que tener como referencia la idea principal, en este caso de Mateo. El expositor diligente examinará los cortes de los párrafos, tanto en los textos originales como en las traducciones españolas. Elegirá las divisiones del material que parezcan más provechosas y las usará como base de su exposición. Aquí es importante mencionar que a la hora de nosotros poder hacer esta separación de los textos, hay algunas Biblias que ya traen justamente algunos títulos que aparecen en nuestras traducciones que reflejan justamente o que intentan señalar los cambios de pensamiento, es decir,
por ejemplo, el Evangelio de Mateo separa justamente, ahorita que estamos estudiando el capítulo 22, separa la entrada triunfal de, aunque es una misma narración, separa la entrada triunfal del hecho de que Jesús tira las mesas de los cambistas y de los vendedores de animales. Luego de ahí viene justamente la enseñanza de la higuera. Son eventos que suceden progresivamente o cronológicamente, sin embargo se separan estos textos, sin embargo el tema sigue siendo el mismo, incluso hasta el capítulo 22 se sigue con la misma idea y se sigue tratando el mismo tema. Esta separación de los párrafos o estos títulos que vienen en nuestras Biblias no son un texto inspirado, es decir, el autor, en este caso el evangelista Mateo, él no los puso, no están en el texto original, simplemente son una ayuda visual para que nosotros podamos tener un poco de más claridad a la hora de señalar un cambio de pensamiento. En consecuencia, las divisiones que hay en los párrafos en una traducción pueden ser diferentes incluso a la versión que habitualmente nosotros leemos. Entonces, al seleccionar el pasaje para elaborar un sermón expositivo, el principio a seguir es basar el sermón en una misma unidad de pensamiento. Algo que yo hago regularmente es que, por ejemplo, trayendo otra vez este tema, si yo voy a tratar un texto o un párrafo, tengo que tener siempre en cuenta la línea de pensamiento que sigue a lo largo del capítulo o incluso los capítulos, pero que forman parte de un mismo libro. Tengo que entender de qué me está hablando todo el contexto. Longitud del sermón. Para eso es importante, hermanos, tener en cuenta cuánto tiempo se me ha determinado o he determinado para que dure el sermón que voy a exponer. El predicador diligente difícilmente va a poder comunicar a su congregación todo lo que ha descubierto de su pasaje. Es muy difícil, porque a la hora de estudiar te vas a dar cuenta de que vas a encontrar mucha información, de que a la hora de investigar vas a notar que es un tema muy amplio o que hay muchas cosas a las cuales tratar. El mismo texto te da mucha carne para poder escudriñar, para poder desmenuzar. Sin embargo, te dijeron, ¿sabes qué? Pues solamente tienes media hora para poder predicar. Entonces ahí va a ser importante decidir qué voy a incluir y qué voy a excluir a la hora de elaborar mi sermón. Eso se hace en el momento en el cual yo estoy elaborando mi sermón, no a la hora de estar en el púlpito. Siempre tenemos que tener en cuenta el tiempo que se nos ha predeterminado. En mi caso, en mi experiencia, me han dicho, ¿sabes qué, Frank? Vas a predicar 40 minutos. Y entonces yo tengo que, a la hora de estudiar, de hacer un estudio profundo, tengo que decidir qué voy a incluir y qué voy a excluir, qué puntos son los más importantes. Y no es que uno sea menos importante que otro, simplemente tenemos que apegarnos al tiempo que se nos ha requerido. Quizás a veces por tratar de hacer una exposición más completa, pues nos lleva más tiempo. Sin embargo, siempre tenemos que tener en mente respetar el tiempo que se nos ha determinado. El predicador aprende por experiencia qué longitud del pasaje podrá tratar en detalle. Esto quiere decir que si hay un versículo que yo creo que es el más importante y que me dice muchísimo de la idea principal y expone
literalmente algunos conceptos que son más importantes de todo el párrafo, bueno, ahí me detengo más y me toma más tiempo poder hacer una exposición más precisa. Y también llegamos a saber cuándo debemos hacer un estudio, como dicen, a vuelo de pájaro sobre un pasaje, en vez de hacer uno profundo. O sea, hay cosas que en realidad simplemente se hablan, se tocan, pero ahora sí que a vuelo de pájaro. No es como que me detengo y hago un estudio muchísimo más profundo, sino que voy simplemente siguiendo o respetando el tiempo. Tanto la unidad de pensamiento como el tiempo disponible para cubrirlo tienen que ser considerados al elegir el pasaje de la predicación. Bien, exposición temática. En la predicación surge la necesidad de enseñar sobre diversos temas. O sea, no siempre vamos a tener que escoger un libro de la Biblia. ¿Sabes qué? Me voy a agarrar el libro de los Hechos y voy a exponer cada semana un párrafo del libro de los Hechos. Pero ¿qué hay cuando necesitamos enseñar acerca de temas puntuales como la Navidad, como la Trinidad, como la reconciliación, la inspiración, la autoridad de las escrituras, del matrimonio, el tema de la culpa, el tema del dolor, el divorcio? O sea, es necesario que que la iglesia sea enseñada con diversos temas específicos. Para eso es necesaria la exposición temática. En la exposición temática, el predicador comienza con un tema o con un problema o una necesidad, luego busca en el libro de la Biblia él o los pasajes que se relacionan con ello. Ahora, cuando queremos hablar o enseñar acerca de una doctrina bíblica, va a ser útil buscar el material en una concordancia analítica o temática. También va a ser importante estudiar textos de teología en cuanto al tema que se va a tratar respecto a la doctrina bíblica. Tener un conocimiento amplio de la Biblia nos va a permitir también tener conciencia de los pasajes que muestran personas con problemas similares. ¿Sabes qué? Si voy a hablar del perdón, si voy a hablar del amor, si voy a hablar de alguna necesidad en particular, es bueno también pensar en alguna situación o en algún personaje que justamente estaba atravesando por esa misma necesidad. Una concordancia también siempre puede ofrecernos información útil cuando vamos a hacer una exposición temática. Además, libros que tratan de problemas morales y éticos desde una perspectiva cristiana no solamente analizan el problema o la necesidad, sino que también sugieren material bíblico que podamos considerar y que nos puedan servir de apoyo a la hora de elaborar una exposición temática. En cuanto a la exposición temática, debemos permitir, y ojo aquí, quiero señalar esto, debemos permitir que el pasaje hable por sí mismo. Muchas veces cometemos el error de que escogemos un tema, luego escogemos el pasaje, pero no hablamos de lo que nos dice el pasaje. Simplemente el pasaje lo utilizamos para hablar del tema que queremos hablar. Es decir, el pasaje simplemente está ahí como apoyo, pero realmente la escritura es la que debe hablar. El pasaje muchas veces no va a decir lo que nosotros esperamos que diga. Para eso es importante hacer una buena selección. Ahora, la exposición temática
enfrenta este peligro particular de que nosotros los predicadores atribuyamos al relato bíblico algo que no dice. Tal vez recurramos a pruebas textuales para demostrar una doctrina o algún tema específico, pero ignoramos completamente el contexto del pasaje. O sea, esto es contrario a lo que estamos aprendiendo en cuanto a la predicación expositiva. Toda nuestra exposición, todo nuestro sermón se basa en lo que la Escritura nos enseña, no en lo que nosotros pretendemos enseñar o la idea que nosotros tenemos acerca de ese pasaje. No, queremos transmitir lo que el autor en su momento quiso transmitir a sus primeros oyentes. No se trata de lo que nosotros queremos transmitir, no. Tenemos que ir a la Escritura respetando su autoridad y entonces traer una aplicación práctica para la iglesia. Pero siempre debemos respetar la idea del pensamiento que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso transmitir a sus primeros lectores. Nos podemos ver tentados a transformar al autor bíblico, digamos, como en un psicólogo, haciéndolo decir en un sermón lo que nunca dijo en la Escritura. No sé si me explico con esto. Porque podemos nosotros incluso usar la Biblia como algo, vamos a decir, como algo que simplemente va a venir a traer cierta paz o tranquilidad a nuestros corazones, pero al nosotros escucharla, por ejemplo, en la consejería, y lo voy a traer a colación porque esto creo que es puntual. Para yo poder ayudar a una persona, en mi deseo y en mi corazón está poder traer o transmitirle paz, esperanza, confianza a esa persona, seguridad, aliento, ánimo. Pero muchas veces el pasaje que nosotros le estamos tratando de compartir no trata su necesidad espiritual, no lidia con su pecado, y nosotros simplemente le queremos transmitir algo que el pasaje o que la Biblia o que el Espíritu Santo no quiso decir en ese momento. Sin embargo, nuestro deseo, en nuestra intención de poder ayudar, usamos la Escritura como si fuera un psicólogo haciendo decir algo al autor que nunca dijo, que nunca quiso expresar. Eso no es correcto. Siempre debemos darle el sentido original a la hora de poder exponer y compartir la Escritura. Tenemos que ser fieles al pensamiento o a la idea principal. La exposición temática difiere del autollamado sermón temático. ¿En qué? En que el pensamiento de la Biblia debe modelar todo lo que dice al definir y desarrollar el tema. Bien. Después de escoger el pasaje, después de traer después de pensar en qué es lo que voy a predicar y elegir el pasaje que voy a predicar, es necesario el estudio del pasaje y comenzar a preparar notas. Aquí, en esta etapa, va a ser importante considerar el contexto. Antes que nada, debemos relacionar todo el pasaje con el libro del cual forma parte. Eso es lo que significa el contexto. No podemos aislarlo o tomar un versículo y decir cuánta cosa de ese versículo cuando en realidad forma parte de una unidad de pensamiento. ¿Qué implica leer varias veces el libro? A veces en diferentes traducciones. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser más fácil organizar el amplio desarrollo del pensamiento del autor.
¿Cuál es por ejemplo, a la hora de usar diferentes traducciones, cuál es la ventaja de usar diferentes traducciones? Hay muchas versiones disponibles que van a tener traducciones literales, palabra por palabra. Un ejemplo puede ser la Biblia textual, que literalmente translitera desde el idioma original, es decir, desde el texto griego o hebreo, las palabras al español sin, sin añadir otras palabras para poder darle, digamos, más coherencia a nuestro idioma. Hay traducciones que son interlineales, es decir, donde las palabras en español se ubican debajo de las correspondientes en el texto griego o hebreo. Hay también versiones populares. Esto quiere decir que estas recurren a la jerga vernácula o al lenguaje popular, es decir, se utiliza más la paráfrasis para que nosotros podamos entender más fácilmente que una traducción literal. A veces es complicado por la transliteración del idioma, porque estos idiomas, digamos que ya son idiomas antiguos, pero para traerlos hoy a nuestro lenguaje vernáculo, a nuestro español o a nuestro lenguaje popular, bueno, se utilizan estas paráfrasis para tener una mejor comprensión de la idea que el texto nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Muchas traducciones responden a las necesidades de diferentes lectores. Hay quienes son más conservadores, que se utilizan traducciones de la Biblia que son, digamos, como por decir una Reina Valera, aunque sabemos que la Reina Valera utiliza el castellano, y una traducción, digamos, más contemporánea, que nos puede ayudar en nuestra necesidad al día de hoy, más que una Reina Valera, puede ser la Nueva Versión Internacional o la Nueva Biblia de las Américas, que digamos que son ya con un lenguaje más contemporáneo, que son fieles al texto y que obviamente toman conciencia de la precisión y la vitalidad del hebreo y el griego. Aquí va a ser importante que nosotros busquemos qué traducción nos puede ayudar en nuestra necesidad personal. ¿Cuáles son algunas diferencias con las traducciones? Por ejemplo, como Biblia de estudio podemos usar la versión Reina Valera, que como dije se mantiene cerca al original, aunque quizás parezca rígida, inconmovible cuando a la hora de exponer un texto en público. Es decir, a la hora de exponer un texto en público, de dar un sermón, generalmente o personalmente yo no utilizo la Reina Valera, utilizo la Nueva Versión Internacional, que igual, aunque parezca rígida, inconmovible, cuando se lee se está respetando justamente una traducción, es una traducción más conservadora del idioma original al español. Ahora, para una traducción que reproduzca la dinámica equivalente a la original y se centre en las ideas más que en las palabras aisladas, podrá referirse a la versión popular Dios habla hoy. Otra vez, la Dios habla hoy no es una traducción literal al español del idioma original, es más bien una paráfrasis, pero que nos ayuda a poder entender más la idea de lo que el autor nos quiso decir. Un texto que busca el equilibrio entre la fidelidad al hebreo y al griego y un sentimiento de sensibilidad hacia el estilo, como dije, la Biblia de las Américas. Usando estas y otras traducciones
podemos entender el contexto general del pasaje. ¿Cómo entender mejor la intención de un pasaje? Otra vez, el contexto, ubicar el pasaje en su marco más amplio. La intención del escritor en cualquier capítulo o pasaje particular se puede determinar básicamente al ubicarlo en el argumento más amplio de la obra. Ahora, no necesitamos investigar todo por nuestra cuenta. Aquí un tip que yo les puedo recomendar es leer las introducciones que, por ejemplo, las Biblias de estudio, una Biblia de estudio como esta, al inicio de cada libro de la Biblia o al inicio de cada testamento nos da una introducción de lo que éste comprende. El pasaje al cual nosotros decidimos que vamos a predicar, debemos ubicarlo en el contexto más amplio del libro, pero también en el contexto inmediato. Se consiguen más claves para comprender el significado de lo que vamos a predicar y entender cuando estudiamos el contexto que rodea el pasaje. Otra vez, el pasaje no es un texto aislado de la Biblia, es un texto de la Biblia, es un texto de un libro de la Biblia. Y eso nos va a ayudar a entender más a detalle acerca de ese pasaje. Para entender un párrafo o alguna sección tenemos que descubrir cómo se desarrolla a partir de lo que precede, es decir, lo que está antes, y cómo se relaciona con lo que está después. El idioma original. Es importante que nosotros consideremos, hermanos, que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Después de ubicar el pasaje en su contexto, debemos analizar los detalles. ¿Qué detalles? Su estructura, su vocabulario, la gramática. Aquí resulta de gran valor tener cierto conocimiento de los idiomas originales. Ahora, esto no quiere decir que, pues ahora, después de este curso me tengo que meter a un intensivo de griego y de hebreo, no. Aunque el mensaje de las escrituras se puede entender en español, la ayuda del hebreo o del griego es como ver un programa de televisión en colores, es decir, nos da luz, nos ayuda a entender más acerca de la idea principal del texto. Tanto el aparato de blanco y negro como el de colores muestran la misma imagen, pero este de colores le agrega vitalidad, le agrega precisión, que eso es lo que estamos buscando a la hora de exponer un texto bíblico, precisión, que obviamente no son posibles si solamente nos basamos en un texto o en una traducción a nuestro idioma. El expositor no necesita ser experto, otra vez, ya ahorita lo acabo de decir, no necesita ser experto en idiomas para usarlos con provecho. Y casi cualquiera puede emplear algunas herramientas lingüísticas disponibles. La precisión exige que desarrollemos toda capacidad posible, es decir, como digo, no es necesario que nosotros sepamos hablar los idiomas originales, pero sí son una herramienta indispensable para que nosotros podamos tener precisión. Y otra vez quiero resaltar esta palabra, precisión, a la hora de poder exponer un texto. ¿Para qué? Para evitar que declaremos en nombre de Dios lo que el Espíritu Santo nunca quiso decir. Léxicos. ¿Qué son los léxicos? Las principales contribuciones de los léxicos incluyen la definición de un término. Estos son, digamos, como diccionarios, pero son más allá que un simple diccionario. ¿Por qué? Porque no solamente nos dan la definición, sino
de dónde proviene, cuáles son sus raíces, sus raíces etimológicas, la identificación de alguna forma gramatical, es decir, hay palabras que, aunque están escritas de la misma manera en dos diferentes libros de la Biblia, muchas veces su forma gramatical, es decir, cuando se relaciona con otras palabras, cambia el sentido de la misma. Una lista de pasajes donde se presenta, un léxico nos dice cuántas veces aparece esa palabra en ese libro y cuántas veces aparece en la Biblia. Una clasificación de sus usos en diversos. Aquí está lo mismo que decía ahorita, la forma gramatical es prácticamente lo mismo de su uso en diversos textos. Una misma palabra puede decir diferentes cosas porque simplemente se encuentra en otro libro o en diferente contexto. Y también un léxico nos da algunos ejemplos que le agregan ciertos matices, ¿no? a estas palabras. Bien, concordancias. Aun cuando los léxicos, como los diccionarios, definen palabras, a veces es esencial estudiar la palabra en el contexto del pasaje donde se pronunció o se escribió. Otra vez, una misma palabra puede estar escrita en otro libro o en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, sin embargo, cobra un sentido distinto dependiendo del contexto del pasaje donde se encuentra. Para determinar el sentido de las palabras a través de su uso, es esencial emplear la concordancia. Para eso es el uso de la concordancia. La gramática. El significado no surge de las palabras aisladas. Otra vez, yo puedo definir, o un léxico puede definir, o un diccionario puede definir el significado de una palabra, pero su significado no surge de palabras aisladas. Deben entenderse mediante su uso en frases, cláusulas, oraciones y párrafos. El estudio sintáctico explica cómo se combinan las palabras para tener sentido y las gramáticas nos ayudan en ese estudio. Para eso es la gramática. Estas no solo nos ofrecen ayuda general al describir cómo se forman las palabras y cómo van combinadas en las frases, sino las que tienen un índice de las escrituras. Ayudan a la comprensión del pasaje particular que se está estudiando. Ese es el uso que se le da a la gramática. Diccionarios bíblicos. Muchas preguntas acerca de antecedentes, biografías, información sobre temas específicos se pueden contestar mediante el uso de diccionarios y enciclopedias bíblicas. Como las obras de referencia tratan los temas a niveles distintos, un estudio del mismo asunto en diferentes enciclopedias y diccionarios permite al ministro lograr tanto equilibrio como amplitud. No nos casemos con un solo significado. A veces los diccionarios están, ¿cómo decirlo? Los diccionarios muchas veces nos dan significados muy superficiales o simplemente un significado muy corto, pero hay diccionarios que son muy completos, hay diccionarios que incluso te ponen o te hablan un poquito acerca del contexto cultural de cierto tema, de cierto personaje. No solamente te dan una biografía, por ejemplo, no sé, vamos a buscar en un diccionario al apóstol Pablo. No solamente nos da una pequeña descripción de su persona, sino que nos habla más a profundidad. Nos dice incluso en dónde nos habla de sus obras, nos habla más, o sea, nos da más información, ¿sale?
comentarios bíblicos. El maestro de las escrituras también necesita maestros. O sea, un comentario provee una cantidad de información acerca del significado de las palabras, trasfondo del pasaje y argumento del escritor. Esta última parte es importante. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos teólogos. Todos y cada uno de nosotros podemos tener una interpretación del pasaje. Sin embargo, la tarea del predicador es justamente buscar una interpretación fiel a la escritura. Para esto es importante consultar una diversidad de comentarios sobre un pasaje y comparar entre ellos lo que dicen. No me voy a agarrar solamente lo que dice cierto comentarista porque lo que dice él pues siempre tiene razón. Siempre tenemos que tener una comparación o diversos comentarios justamente. ¿Por qué? Porque hay comentaristas, por ejemplo, voy a decir uno puntual, Matthew Henry. Es un comentario del año 1800. O sea, está adaptado, o digamos su comentario va en relación a lo que él en ese momento consideraba relevante y hace una interpretación muy puntual a su contexto. Pero nosotros estamos ya en el siglo XXI, no sé si me explico. Entonces, finalmente, hermanos, intentamos determinar la idea del autor bíblico. O sea, no lo que dice un comentarista. Eso nos va a ayudar para conocer más el significado de palabras, más del trasfondo del pasaje, su opinión o su argumento de cierto comentarista. Sin embargo, siempre nosotros debemos determinar la idea del autor bíblico. No nos podemos perder en los comentarios para terminar con esto. O sea, el comentario simplemente es importante, pero no me puedo casar con la idea del comentarista. Me tengo que casar con la idea del autor bíblico. ¿Sale? Número 3. A la hora de estudiar el pasaje, nos vamos a encontrar con que es importante relacionar todas las partes entre sí para poder determinar cuál es la idea principal y cómo se desarrolla. Otra vez, al principio el exégeta lee el pasaje y su contexto para comprender la idea del autor. Ya dijimos, primero voy a determinar qué es lo que voy a estudiar, qué pasaje voy a estudiar. Bueno, ahora comienzo a leer el pasaje, comienzo a leer su contexto, me agarro a leer el libro una y otra vez para comprender cuál es la idea del autor, como una unidad de pensamiento. Bueno, a través del análisis ponemos a prueba nuestra impresión inicial examinando los detalles. Después de esto se determina el tema o sujeto y el complemento a la luz del estudio. Esto lo vimos en la clase número 2. El tema, el sujeto y el complemento. Hoy voy a tratar un poquito de esto a continuación. A través del análisis y la síntesis se preguntará de qué está hablando exactamente el escritor bíblico. Cuando tenga un posible tema, vuelve al pasaje, relaciona el tema con los detalles y se pregunta, ¿se ajusta el tema a las partes? ¿Es demasiado amplio este tema? ¿O es muy limitado el tema? ¿El tema es una descripción exacta de lo que habla el pasaje? Y entonces comienza este análisis, toda esta investigación. Comenzamos a relacionar lo que estamos estudiando, las ideas que tenemos surgen del texto, el tema realmente el tema que está exponiendo el pasaje. O sea,
ya comienza un análisis más profundo y comenzamos a llegar a ciertas conclusiones. Bien, el tema o el sujeto. Aunque ya lo hablamos, es importante que nosotros determinemos el tema con mucha seguridad. Esto surge otra vez de un análisis, de un estudio, de una lectura consciente para poder determinar el tema o el sujeto. Para esto hay algunos fieles amigos. Aquí están. Hacerle preguntas al texto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién? Estas preguntas nos van a ayudar a poder tener más exactitud sobre el tema. Cuando un tema propuesto describe acertadamente lo que habla el autor, todo se ilumina. Los detalles del pasaje y el tema. Voy a poner un ejemplo. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Noten, ya desde aquí nos está diciendo algo. Hay una necesidad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una respuesta inicial a este pasaje podríamos decir que Santiago está hablando acerca de la sabiduría, ¿no? O sea, es evidente. Aunque este sea un elemento principal en el pasaje, el tema de la sabiduría es un tema muy amplio. Sin embargo, Santiago no está hablando o no está tratando el tema de la sabiduría en todo su esplendor. Está hablando de la necesidad o de la falta de sabiduría en una persona. ¿Qué pasa cuando a alguien le falta sabiduría? Cuando alguien no es sabio. ¿Por qué es importante la sabiduría? ¿Me explico? Entonces, viendo el pasaje ya más cerca, haciendo un análisis más profundo, descubrimos que Santiago habla de cómo obtener sabiduría. Y eso ya es tener una afirmación más precisa acerca del tema. El tema, ok, sí, es la sabiduría, pero el tema de la sabiduría es amplísimo. Aquí Santiago está hablando acerca del cómo obtener sabiduría. Ahora, quiero hacer una anotación muy importante. Y lo acabo de mencionar anteriormente. No podemos dejar de pasar el contexto en el cual se encuentra esta porción o estos versículos. Si nosotros conocemos el contexto inmediato, nos va a permitir limitar aún más el tema. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, el párrafo anterior, los versículos del 2 al 4, nos está hablando de que el gozo es la prueba adecuada en medio de las pruebas. O sea, en medio de las pruebas yo tengo que tener gozo. Eso nos habla el contexto inmediato anterior, el contexto previo. Y el párrafo que sigue, es decir, a partir del versículo 9, nos sigue hablando acerca del mismo tema, acerca de las pruebas.
Por lo tanto, el tema de la sabiduría aún se reduce aún más. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo obtener sabiduría, pero en medio de las pruebas. Por eso es importante que nosotros consideremos el contexto completo, porque de lo contrario simplemente reduciríamos la falta de sabiduría o el cómo obtener sabiduría en un contexto muchísimo más amplio, simplemente por obtener sabiduría por obtener. No, nos está hablando de un contexto de prueba, de sufrimiento, de un momento en el cual estoy siendo probado en mi vida espiritual. ¿Me explico? Por eso es que todos los detalles del párrafo, de manera directa o de manera indirecta, se relacionan con este asunto. Cuando un tema propuesto describe acertadamente lo que habla el autor, todo se viene a iluminar. Todos los detalles del pasaje vienen a darnos más claridad en cuanto al tema que se va a tratar. Ahora, ya tenemos el tema, pero también es importante que nosotros consideremos el complemento. Una vez aislado el tema, debemos determinar el o los complementos que lo completan y le dan sentido. Al hacerlo, debe tener conciencia de la estructura del pasaje y distinguir entre las afirmaciones principales y las secundarias. En muchas ocasiones el complemento se hace absolutamente obvio una vez que se afirma el tema. Me voy a regresar a la escritura que acabamos de leer. Ya dijimos, ¿cuál es el tema? Considerando el contexto. Cómo obtener sabiduría en las pruebas. Ok. ¿Cómo voy a obtener sabiduría? ¿Cuál podría ser el complemento? Pedirle a Dios. Pero ¿cómo debemos de pedirle a Dios? Pedirle a Dios con fe. No dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar. Ok. ¿Cómo obtener sabiduría en la prueba? Pidiendo a Dios con fe. ¿Qué es lo contrario a no pedir con fe? Dudar. Aquí la pregunta podría ser, ¿a qué se parece una persona que duda? Aquí el autor me dice que es a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Se arrastra por el viento, echada de una parte a otra. ¿Qué pasa si nosotros no pedimos con fe, dudamos? ¿Y cuál es la consecuencia de la duda? No piense, dice el autor, que quien tal haga o que quien dude recibirá cosa alguna del Señor. Entonces lo contrario a la fe es la duda, y cuando yo dudo, cuando le estoy pidiendo al Señor en medio de la prueba sabiduría, pues realmente el Señor no me la va a dar porque no es la manera correcta de pedir, ¿sabes? Entonces aquí ya tenemos algunos complementos. ¿Qué podemos determinar? ¿Cuál es ahora sí el tema con el complemento? La sabiduría en medio de las pruebas. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene pidiéndole a Dios con fe. Ya tenemos el tema por una parte y tenemos el complemento. Noten cómo todo lo demás surge a través del mismo texto. Yo no tuve que, como dicen, buscarle 3 pies al gato. Todo surge del texto y viene a completar la idea principal, el tema central de la escritura. ¿Sale? Otras formas literarias. Cuando estudiamos un pasaje, hermanos, es importante considerar que las escrituras contienen varias formas literarias. Esto quiere decir que yo me puedo encontrar con una parábola, con una poesía, proverbios, oraciones, alegorías, historia, leyes, contratos, biografías, discursos, dramas, revelaciones, narraciones. O sea, la escritura es muy vasta en cuanto a géneros literarios. Cada género literario tendrá ¿cómo decirlo?
ah, su manera de poder interpretarlo. O sea, no podemos interpretar de la misma manera una parábola que una narración o que una oración. ¿Me explico? Es importante considerar esto, hermanos. ¿Por qué? Y aquí el autor nos hace una observación. Por ejemplo, gran parte del Antiguo Testamento está escrito en poesía. Incluso secciones en las que generalmente pensamos que se trata de una prosa, es decir, una historia, una profecía, una literatura sapiensal. La literatura sapiensal está considerado el libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastés. Sin embargo, dice, contiene grandes cantidades de poesía. O sea, tenemos que considerar esto y ser conscientes de lo que vamos a interpretar. No se puede interpretar de la misma manera una poesía que una narración histórica. En la literatura hebrea hay mucha comunicación por medio de paralelismos que se repiten, contrastes, agregados a pensamientos anteriores. Se usa también un lenguaje figurado. Aquí ojo, porque a veces muchos intérpretes caen en el error de decir que lo que está diciendo el autor lo dijo de manera literal, cuando en realidad está usando un lenguaje figurado que puede no ser fiel a los hechos, aunque sí a los sentimientos. Y aquí hay una gran diferencia. Una cosa es externar un sentimiento y otra cosa es muy distinta es a decir esto fue así, o si esto fue así, fue escrito de esta forma, o esta es la historia de esto, pero muy diferente es lo que yo pienso de eso o el sentimiento que generó eso en mí. ¿Me explico? Las imágenes y figuras retóricas dan más vida y fuerza al lenguaje, ya que unen el ámbito de la experiencia con los hechos. Nos vamos a encontrar justamente también esta parte, imágenes, figuras retóricas. Pero esto simplemente, muchas veces los autores lo utilizan justamente para ejemplificar, para poder, por ejemplo, lo acabamos de ver, una imagen o una figura retórica, es la comparación que hace Santiago de lo que, o a qué se parece aquellos que dudan. Y él dice, se parecen a las olas del mar que son llevadas de un lugar hacia otro. O sea, no somos literalmente eso, pero utiliza esta figura para ayudarnos a entender a qué se parece a alguien que duda y que no tiene fe. Entonces, eso es una imagen o una figura retórica. El poeta emplea las estructuras y el lenguaje para agregarle fuerza y profundidad. ¿Te fijas? Al hacer esta comparación, el apóstol Santiago, pues le agrega fuerza, le da más profundidad a lo que él quiso decir. Para finalizar, al determinar la idea del autor, o sea, ya llegamos a la idea, ya llegamos a una conclusión, cuál es el tema. También habrá que descubrir cómo se desarrolla ese pensamiento en el pasaje. A veces es útil parafrasear el pasaje en palabras propias. Es decir, agarra el versículo, los versículos o el texto que vayas a estudiar y escríbelo con tus propias palabras. Eso es muy útil para que tú puedas o es un ejercicio muy útil para que tú puedas determinar cuál es la idea del autor. Sé riguroso en tus pensamientos. Determina cuidadosamente las relaciones que ves en el texto, ya sea que la Biblia las afirme explícitamente o no, como lo que acabamos de hacer ahorita. Determina cuidadosamente las relaciones que tú ves en el texto, la idea principal
Y luego después de ahí los complementos, pero siempre haciendo un riguroso uso de tus pensamientos. Sé muy cuidadoso a la hora de relacionar las ideas principales con las ideas secundarias. A medida que escribas, cambiarás la determinación de tu idea exegética para que se adapte a las partes del pasaje. Nunca obligues al texto a ajustarse a tu determinación de la idea. Nunca tu idea va a tratar de imponerse sobre el texto. Siempre del texto surge la idea. ¿Sale? Y por último, a esta altura, como resultado del estudio, tienes que hacer dos cosas. Uno, determinar la idea del pasaje con una oración sencilla, como lo que acabamos de hacer, en la que se combinen el tema y el complemento. Acabamos de hacer ese ejercicio en Santiago. Ya vimos cómo obtener sabiduría en la prueba, pidiendo a Dios con fe. Tema y complemento. Eso es bien importante. Y número 2, bosquejar el desarrollo de esa idea en el pasaje. ¿Cómo es un bosquejo? Ok. ¿Cómo pedir a Dios con fe? No, perdón. ¿Cómo obtener sabiduría en la prueba? Pidiendo a Dios con fe. Si no pido a Dios con fe, ¿cuál es lo contrario a la fe? La duda. ¿A qué se parecen los que dudan? A las olas del mar, llevadas por el viento de un lado a otro. Al final, ¿cuál es el resultado de la falta de fe? Pues que no obtienen nada del Señor. ¿Se fijan? Ya ahí ya formamos un bosquejo. Eso es un bosquejo. Más adelante vamos a hablar acerca del bosquejo, pero ya las ideas se van conectando. Pero ojo, todo esto surgió del mismo pasaje. Y eso es bien importante señalarlo. ¿Sale? Hasta aquí la clase del día de hoy. Si hay alguna duda o alguna pregunta, bueno, pues vamos a tratar de contestarla. ¿Sale?